Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia que esté siguiendo este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, Julián Colonia, excelente periodista, un gran ser humano, un estudioso de las costumbres y de los usos de aquí de Mérida. Bienvenido al podcast de Todos Somos Mérida, Julián Colonia. Bienvenido. Hola Juan Jaime, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contento de poder participar contigo y con quienes nos van a ver, nos van a escuchar, nos están escuchando, para hablar de un tema muy interesante, sobre todo que nosotros habitamos en el estado, en Yucatán, en la ciudad de Mérida, y bueno, sin duda alguna es un tema muy interesante el que tú hoy nos vas a plantear. Fíjate que sí, Rotary el día, este mes, ¿verdad? En el mes de abril conmemora el mes del cuidado del medio ambiente y te invité precisamente a ti, que eres un periodista con mucha experiencia en diferentes áreas, porque creo que conoces un antes, durante y un después de la Mérida que estamos viviendo. Creo que tú tienes un contexto muy amplio en donde conoces perfectamente qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que posiblemente pueda suceder. Entonces, pues, sin más por el momento, te escuchamos. Cuéntanos cómo ves la Mérida de hace unos años en comparación a la de hoy. Bueno, mira, mi estimado Juan Jaime, la verdad que una de las situaciones que los yucatecos estamos resintiendo en últimas fechas, y obviamente cuando hablo de los yucatecos hablo por ser nativo del estado, pero por supuesto que esa situación la sentimos todos quienes habitamos en Yucatán, seamos nativos o no, turistas. Una de esas situaciones, por ejemplo, es el mayor flujo vehicular. Tenemos más presencia de automóviles. Sí, ¿Y eso qué significa, no? Tenemos el parque vehicular ya supera el 1,000,000 de automotores, según el último reporte de la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos una mayor presencia de personas que eligen a Yucatán como una residencia. Mucha gente de otros estados o incluso de otros países llegan a vivir a Yucatán atraídos por el clima de seguridad, de paz, y eso también se manifiesta en diferentes factores. Demanda de vivienda, se refleja en un aumento en el costo de vida. Cierto. Se manifiesta obviamente en mayor congestionamiento vehicular y eso genera muchas situaciones. Entonces, ese es uno de los puntos que como nativos del estado decimos, wow, antes nos llevaba determinado tiempo transitar de una colonia hasta el centro. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, eso se incrementa, se duplica, accidentes, contaminación, ruido, y eso se manifiesta en estrés. Bueno, es uno de los puntos que respondiendo a tu pregunta, es algo que ha cambiado bastante, notoriamente, en Yucatán. Otra de las situaciones que también hemos notado, si te das cuenta, antes la ciudad, Mérida, la delimitación era el anillo periférico. Así es. Hasta allá. Ya la gente que viviera después del nombre, vivías en el monte. Cierto. Y sin embargo, hoy, precisamente por la demanda de mayores viviendas, hoy esos desarrollos se sitúan después del anillo periférico. El anillo periférico ya prácticamente es un paso cotidiano. Cierto. Y bueno, el flujo de población aumentó tal que el anillo periférico se ha convertido en los últimos años en una vía mortífera. Cierto. Un gran número de accidentes, muchas veces con saldos trágicos. Es otra situación que hemos notado. Y por otra parte, en cuanto a la vivienda, aumenta la plancha de concreto, se acaban las selvas porque hay que construir, hace falta mayor planeación en cuestiones de desarrollo urbano, y eso ¿qué ocurre? Más calor. Entonces, en términos generales, te puedo decir 3 puntos que han cambiado notoriamente en cuanto a la manera de vivir de los yucatecos en los últimos años.
Interesante porque esto que dices es bien cierto. Yo no tengo mucho viviendo aquí, tengo escasos 4 años y recuerdo que cuando llegué exactamente esa era la referencia. Después de Periférico ya vivías a las afueras de Mérida, ya estabas fuera de la ciudad. Y ahora que estamos con este crecimiento, ya simplemente, pues sí, ya es prácticamente, sí llega el pedido, sí te lo mando, ¿no? Ya no te cobran ese adicional más. Pero totalmente de acuerdo, estimado Julián. Ahora, ¿qué cambios tú crees que podemos hacer para poder evitar? Tú ahorita mencionaste algo que se me hace muy real y al decirlo, la plancha de concreto, se me vino a la mente un calor insoportable, calores de unas sensaciones de más de 50 grados, que yo creo que tú que has estado acá, y creo que eres de Oxcuscap. De Oxcuscap, Yucatán, un municipio que está al sur del estado, la huerta del estado se le llama, una zona frutícola, es una tierra, las tierras más fértiles del estado están en Oxcuscap, en esa parte del sur de la entidad. De Oxcuscap, es una de las zonas más calientes, más frescas. Ahí que es una zona donde hay mucha siembra, ¿qué diferencia hay con Mérida? Bueno, para comenzar, como bien comentaba, ¿no? Es una zona eminentemente agrícola, citrícola. Hay muchos árboles, hay muchas plantaciones. Está como una especie de vallecito. En esa zona se encuentra, la vamos a poner en la parte más alta del estado, que se llama la Sierrita del Sur. Entonces, bueno, por la condición del suelo, de la tierra, mucha vegetación, pues cuando hace frío, ahí se registran las más bajas temperaturas. Y también cuando han habido momentos de mucho calor, pues se han reportado como que ahora sí que el horno se traslada a esa zona. Pero fíjate, Juan Jaime, yo platicaba con una investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, la arquitecta María Elena Torres, a quien agradezco mucho su apoyo, porque ella ha hecho interesantes trabajos, ¿no? Y vamos a hablar particularmente en Mérida. Ella nos comentaba que producto de una investigación que hizo, en Mérida hay una mancha urbana de más de 16,000 hectáreas. Wow. Lo cual, bueno, tú sabes que ha implicado. Crece las edificaciones, disminuyen la presencia de vegetación. Así es. Entonces, incluso cuando alguna persona va a ampliar una propiedad, bueno, quiere construir un porche, quiere construir un cuarto, ¿qué sacrifica? Pues el área disponible. Entonces, prácticamente en una vivienda casi el 100% se vuelve de concreto. Sí. Entonces, imagínate tú, cuando se van a construir desarrollos habitacionales, prácticamente, vaya. Yo he trabajado también como parte de mi trayectoria profesional en el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Entonces, he tenido la oportunidad de atestiguar el nacimiento de desarrollos habitacionales. Cuando te das cuenta, lucen las casas y 2 o 3 árboles de pie. Entonces, ¿allá qué pasa? ¿Qué hace falta? Tú preguntabas, bueno, ¿qué hay que hacer, no? Allá es muy importante la incidencia de la autoridad, del gobierno del estado, del ayuntamiento de Mérida, para vigilar que se cumplan los lineamientos de desarrollo urbano, para garantizar que haya áreas verdes, precisamente para poder armonizar pues vaya a atender las demandas, las necesidades de vivienda o de otro tipo de servicios, pero sin perder nuestros recursos naturales que cada vez son más escasos. Por ejemplo, entre las acciones, obras más polémicas de los últimos meses está la construcción del Tren Maya, ¿no? Y según reportes que yo consultaba, se hablaba de la destrucción de más de 2,500 hectáreas de selva. Wow. Los datos que maneja el colectivo Sélvame del Tren calcula que hay 10 millones de árboles menos a raíz de esa obra. Entonces estamos hablando de que el Estado, México, necesita desarrollarse, pero ¿cómo lo hacemos sin amenazar nuestros recursos naturales? Porque bien sabes
que la descomposición del ecosistema pues genera amenazas. Claro. Que, por ejemplo, en una zona ciclónica como Yucatán, pues imagínate, ¿no? En el 2020, bueno, tú eres vecino del fraccionamiento de las Américas, Así pero es. no te tocó el grave problema que tuvimos de inundación. ¿O sí te tocó? Sí, me tocó, claro. Ah, bueno, por poco Claro. te inundas, ¿no? Sí, claro, sí. Fui de los afortunados que no nos inundamos. Tú no. Sí, no. Bueno, yo tampoco. Sí, pero no. la mayoría de los vecinos Claro. prácticamente como que estábamos en una situación inédita, así Sí. apocalíptica, ¿no? Claro. ¿Y todo eso a qué se debe? Precisamente al cambio climático. Reportes de organismos internacionales de la ONU dicen que el año anterior, el 2023, fue el más caluroso del que se tenga registro. Tú hace ratito mencionabas, ¿no?, las sensaciones térmicas de hasta más de 50 grados. Cierto. Precisamente hoy el pronóstico del tiempo anticipaba que para los siguientes días se van a registrar temperaturas extremas de hasta 45 grados Celsius. Wow. Y sensaciones térmicas de más de 50. Entonces, todo eso, ¿qué pasa, no? El cambio climático puede hacer que los desastres naturales sean más catastróficos. Y ya estamos en la puerta de la próxima temporada de huracanes que comienza en junio. De junio a noviembre. Claro. Y están pronosticados 23 tormentas tropicales. Wow. 11 de esas tormentas podrían evolucionar a huracanes. Y 5 de esos huracanes alcanzarían una categoría de 3 o más. 3, 4, ya sabes que es catastrófico. Sí. Y 5 potencialmente pues destructivo. Entonces, todo eso tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Urge definitivamente realizar acción en las autoridades, las campañas de reforestación. Entonces, bueno, prácticamente urge que se desarrollen campañas intensas de reforestación, mayor conciencia en cuanto a armonizar los desarrollos con el cuidado del medio ambiente. Sin duda se han hecho esfuerzos, pero la realidad nos dice que hay que hacer más. Y en eso tenemos que involucrar a los ciudadanos con ese impulso y con ese trabajo, como lo hacen los rotarios, como lo hacen ustedes, Juan Jaime. Fíjate que sí, y contaminación no solo va en tirar la basura, sino también está la contaminación visual, la contaminación auditiva. ¿Qué nos puedes decir acerca del ruido, de la contaminación del ruido, la contaminación auditiva? Es algo, digno de atender. Porque bueno, comentábamos hace un ratito que pues ya somos más. En Mérida ya prácticamente somos más de 1 millón de personas. En el estado más de 2 millones. Wow. Más de 2.300.000 habitantes. Entonces, la cuestión del ruido es algo bueno que antes, hay ruido y no pasaba nada. Uh-huh. Pero fíjate que hoy está ocurriendo algo interesante. En el centro histórico ha habido una transformación. Allá en el centro histórico pues eran casas, viviendas, que los dueños originales prácticamente las vendieron, se fueron a otros lugares, a otros estados, heredaron, sus hijos las vendieron. Pero en los últimos años, en el centro histórico hay una presencia importante de extranjeros. Claro, sí. Que adquieren propiedades que no están al alcance, de cualquier del ciudadano común y corriente. Sí. Entonces ellos vienen son jubilados, son pensionados, y entonces muchos de ellos, son los que últimamente han estado realizando campañas contra el ruido, porque en el centro histórico ya hay muchos restaurantes, ya hay una vida nocturna, está el paseo gastronómico. Sí. Entonces ellos en los últimos años crearon una agrupación de vecinos que se llama Hagamos Ruido contra el Ruido en Mérida. Wow. Es algo que eso antes no se veía. Pues sí, ¿no? Y ellos dicen, bueno, está bien, entendemos que van a haber negocios, bares,
pero ¿por qué no respetan los decibeles? Ellos dicen que, bueno, los decibeles permitidos son 55 y luego se registra más de 90. Bueno, tú sabes cómo son. Sí. ¿Cómo crees? Bueno, has escuchado, ¿no? Entonces, ellos están en una lucha para que no se normalice, y les llaman tortura acústica. Órale. Entonces, ellos han presentado ya más de 25 recursos legales ante el Ayuntamiento de Mérida, y en su página de Facebook, Hagamos Ruido contra el Ruido en Mérida, bueno, allá van dando cuenta. Pero ¿a qué voy con esto? Ya se van manifestando acciones para combatir la contaminación auditiva. Eso por un lado, focalizado en el centro histórico de Mérida o en algunas zonas donde funcionan las discotecas, donde hay vida nocturna. Pero imagínate los ruidos del transporte público. Claro. Que bueno, imagínate que en Yucatán el parque vehicular hasta enero pasado de más de 1 millón de unidades. O sea, las personas que están en las colonias desde muy temprano, 5 de la mañana, ya oyen el rugir de los viejos autobuses. Aunque ahorita el va y ven como que va silencioso, ¿no? Más moderno. Pues la verdad, yo no sabía de esta organización, Hagamos Ruido contra el Ruido. Yo creo que aquí nuestra audiencia ojalá pudiera poner sus comentarios a favor o en contra. Yo creo que está difícil porque, pues bueno, si tú tienes un lugar y es tu residencia y sabes que estás dentro de un lugar en donde, digo, todos los centros históricos generalmente hay lugares de vida nocturna, pues te expones a eso, ¿no? Pero sí, bueno, hace poco en Mazatlán hubo un caso muy similar en donde el empresario Coppel se expresó en contra de la música de banda, pero ahí sí todos los sinaloenses fueron y fueron a tocarle afuera de su hotel. Que total, pues bueno, ya se puso de acuerdo como que ya no va a estar en contra, ¿no? Digo, más vale ser amigo del enemigo que echártelos en contra. Yo creo que sí tienen razón, porque al final del día sí te llega a molestar tanto exceso de ruido. Yo me acuerdo que por ahí del inicio de los 2000 yo vivía cerca de una zona de bares en Villacuapa y era uno de los bares muy famosos. Estaba yo creo que a 3, 4 calles y aún así llegaba el sonido y sí era muy incómodo, la verdad. Sí era bastante incómodo el sonido de los bares. Pero, pues digo, lejos de eso, pues te llegas a acostumbrar, ¿no? Pero yo creo que es como si te llegaras a acostumbrar que te pusieran al lado un basurero, ¿no? Yo creo que claro, exactamente, ¿no? Te llegas a mal acostumbrar. Se necesita una legislación, como tú muy bien lo dices, acerca de ese tipo de eventualidades, porque pues de hecho ya no son eventualidades, ya son circunstancias a las cuales tu día a día te vas enfrentando y lejos de eso pues te vas acostumbrando a vivir con la basura auditiva, ¿no? Tienes toda la razón, Julián, o sea, y yo creo que lo minimizamos y los daños que nos pueden hacer a largo plazo pueden ser muy, muy perjudiciales. Yo creo que sí. Sí, totalmente, porque fíjate, cuando uno habla, o por ejemplo, cualquier persona que no viva en Yucatán y diga, oye, dime algo de Yucatán, tal vez diga, bueno, Yucatán es un estado seguro, un estado hermoso, ok, y sí es verdad. Sí. Pero ya viviendo acá, nos damos cuenta de que podemos hacer mucho, pero mucho más para realmente gozar de una calidad de vida, ¿no? Cierto. Aquellas, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen qué es lo que hace las naciones más felices y los parámetros con los cuales se miden tienen que ver mucho con la calidad de vida. Entonces son los temas que hay que cuidar. Otro punto que tiene que ver con el medio ambiente es el agua. Punto muy importante. El cuidado del agua, ¿no? Yucatán tiene una reserva natural de agua pues envidiable. Cierto. Pero dicen los especialistas, o sea, no solamente se trata de cuánta cantidad de agua tenemos en el subsuelo, sino qué tanta es apta para el consumo. Así es. Y qué tan amenazada está. Cierto. Los desechos, bueno, aquí hay un relleno sanitario, pero no tenemos un drenaje. Así es. Los desechos de los hoteles, de las industrias.
Y sobre todo, otro punto que ha acaparado la atención de los medios de comunicación, de organizaciones civiles, es la presencia de las granjas porcícolas. Sí, ¿Sabes cuántas granjas porcícolas, megagranjas, están registradas en Yucatán? Registradas. Más de 500. Wow. Más de 500. Y fíjate, un cerdo genera 4 veces más desechos que un ser humano. Wow. Imagínate, miles de cerdos. Entonces, bueno, ha habido una campaña para regular, para reducir, porque son más de 50 municipios. En Yucatán son 106 municipios. Uh-huh. Y en más de 50 hay presencia de granjas. ¿Ok? Y según un estudio de la Semarnat, en al menos 26 municipios, la contaminación del subsuelo por esas granjas ya es crítica. Órale. Entonces estamos hablando de que tenemos recursos naturales, somos ricos, Yucatán es rico, pero si no se toman las acciones pertinentes, vamos a tener problemas severos en cuanto al agua, en cuanto a la pérdida de vegetación. Cierto. Ok, sí. Aumenta la mancha urbana, pero perdemos, últimamente lo hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, atropellan a un venadito. ¿Cuándo habías visto que en medio de la ciudad aparezca un venado, un coyote? Ahí están los monos allá en Tizantón. Cierto. Los monos arañas están allá en las calles. De repente ya se vuelve. Pero, ¿por qué? Se están quedando sin su hábitat. Cierto. Se están quedando sin agua. Y entonces ya prácticamente, y esos animales muchas veces mueren atropellados, mueren, los asesinan, los matan. Entonces imagínate cómo nosotros, el ser humano, atenta contra el ecosistema. Muy, muy, muy acertado esto, porque no solo lastimamos el suelo, sino el manto freático y la calidad de agua, siento que está siendo contaminada. Cuando fuimos te comento, nosotros como club hicimos una donación de una planta purificadora a una secundaria comunitaria y un jardín de niños, y le preguntábamos a los que estaban ahí instalando, que aquí con que tú hagas un pozo, un hoyo de unos 12, 18 metros, ya encuentras agua. Así es, menos. Entonces, pero dice, antes, hace 10 años no había problema y se podía usar el agua, pero ahorita ya es peligroso. Ahorita tiene que ser mucho más profundo, porque ya están manchados, ya están contaminados las 2 primeras capas del manto freático. Así es. O sea, ya el agua ya se está contaminando. Entonces, sí es necesario, por eso les pusimos esta planta purificadora, porque estaban tomando agua de manera directa y el agua estaba contaminada. Entonces, por eso se puso esto, porque pues bueno, no se podía hacer el pozo más profundo, pero sí se pudo poner este filtro. Entonces, pues bueno, hay algo que sí podemos hacer nosotros como ciudadanos. Yo creo que gobierno, sociedad civil y sociedad civil organizada, si podemos sumar esfuerzos y poder poner un granito de arena, podemos ayudar. No me atrevo a decir combatir la contaminación, porque esto es un problema de años, pero sí tal vez a contrarrestar, a frenar un poco este desgaste, este problema que nos aqueja a todos los que vivimos aquí en esta blanca y noble Mérida, porque efectivamente el problema del ruido, el problema de la basura, o sea, a mí me tocó ver, no sé si ahorita lo vamos a tocar, hay zonas en donde de verdad las esquinas parecen basureros. Afortunadamente aquí hay un programa que es deschatarrización. Descacharrización. Ándale, que está fabuloso, porque además pues la gente tiene criadero de moscos. Cuando viene la temporada de lluvia, pues es un criadero de moscos y te da el dengue, el chikungunya, y pareciera que no, pero sí andan dando estas enfermedades, porque pues... Bueno, hasta hace poquito el dengue fue la principal causa de muerte en el estado. ¿Sí? Ocasionó muchas... Y ayuda bastante, o sea, hay pequeñas acciones que como ciudadanos podemos ayudar. Pero Julián, me gustaría que nos siguieras comentando qué otra cosa
podemos hacer nosotros los ciudadanos para contrarrestar la contaminación? Mira, tú bien lo comentabas, ese es un esfuerzo compartido. O sea, nosotros no podemos esperar que el gobierno resuelva todo. Claro. El gobierno dicta políticas públicas sobre diferentes temas. Y también es muy cierto que muchas veces el tema del medio ambiente no es electoralmente el que más compran los ciudadanos, claro, y el que más interesa en vender sí, los políticos. Actualmente estamos en campañas electorales. Cierto. Entonces, yo, ¿qué considero que sería bueno? Por ejemplo, como ciudadanos, como organizaciones, los rotarios y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, hacer que el tema del medio ambiente sea prioridad en la agenda de gobierno, en la agenda política. No dejarlo como un renglón perdido en las propuestas, sino que tengan un primer lugar. Porque si pensamos que Yucatán es nuestra casa, pues por ejemplo, en la casa de cualquiera, ¿no? Uh-huh. Queremos que nunca falte el agua, que el agua sea de buena calidad, uh-huh, obviamente salubre. Queremos que tengamos energía eléctrica. Cierto. Queremos estar lo menos expuesto posible a riesgos de enfermedades, que podamos descansar sin ruido. Entonces, si cuidamos eso en nuestras viviendas, pensando que Yucatán es nuestra casa, pues, ¿qué es lo que amenaza nuestra casa, ¿no? Al lugar donde vivimos, donde decidimos morar, pues hay que procurar hacer que los políticos no tengan en su agenda prioritaria el medio ambiente, y por eso es importante que nos involucremos. Ahorita estamos en las campañas. Claro. Entonces, ¿qué están proponiendo? Estudiar lo que realmente, las propuestas que hay para el medio ambiente, tienes razón. Y bueno, pues prácticamente las dos mujeres que están contendiendo por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pues han planteado como una prioridad en sus agendas de gobierno la conversión para transitar hacia las energías renovables, ¿no? Utilizar energías limpias, precisamente para ir reduciendo la contaminación, los efectos del cambio climático, el calentamiento global, ¿no? Y a nivel estatal, pues también hay diferentes iniciativas que los diferentes actores políticos están impulsando. Por ejemplo, se habla de crear la Comisión Estatal de Aguas y la Ley de Agua para cuidar el manto freático y tener más agua limpia. Entonces, qué bueno que entre las agendas de los diferentes candidatos están contemplando acciones. Son, por ejemplo, introducir la producción de la energía verde en proyectos de energía eólica. Uh-huh. Yo creo que en la medida que vayamos siendo partícipes y corresponsables, podemos dictarle, ponerle agenda a los actores de gobierno. ¿Cómo ves? Y ahí también, por ejemplo, los rotarios juegan un papel muy importante a través de las acciones que tú comentabas, ¿no? De ir a las comunidades y también del gran ejercicio de la comunicación y las redes sociales. Totalmente de acuerdo, estimado Julián, porque no solo queda en Rotary. Tenemos un lema que es dar de sí antes de pensar en sí. Y yo creo que esto lo resume muy bien en estudiar bien realmente, con conciencia, qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestro estado, para nuestro municipio. Porque si solo nos vamos con la finta o con la cuestión de porque me lo dijo mi primo, mi abuelito, mi sobrino, no estamos bien orientados y podemos perder más. Creo que hay tema de mucho interés, por ejemplo, el cuidado del agua, que pareciera que casi nadie le hace caso, o pareciera que todos le hacen caso, pero realmente el agua es un tema muy importante, porque yo creo que aquí en Yucatán tenemos mucha agua, pero tú muy bien lo dices, ¿qué calidad tenemos de agua? Claro. O sea, o con cuánta agua podemos consumir, ¿no? Yo recuerdo aquí hay un proyecto que se llama Muaro, Museo del Árbol Rotario. Unos amigos rotarios tienen un museo que se dedica a la reforestación al 100%. Y no veo mucho empuje de la sociedad a este tipo de proyectos, porque tienen pulmones verdes en el Amazonas, en Colombia,
pero aquí en México no despuntan este tipo de proyectos, porque pareciera que aquí estamos bien, pareciera que aquí no nos falta nada, pero yo creo que esa ceguera nos puede llegar a sobrepasar. Mira, Juan Jaime, efectivamente, ¿qué pasa, no? Muchas veces, cuando estalla el problema, es cuando reaccionamos, entonces se toman, se hacen manifestaciones, plantones. Fíjate que ahí viene la temporada de mayor calor. Así es. ¿Qué es lo que ocurre? Y tú lo sabes, allá en el lugar donde vivimos. Hay mucho calor, todo el mundo enciende sus aires acondicionados. La luz. ¡Pac! El voltaje, sí. El tendido eléctrico no aguanta la demanda. Sí. Y ¡pac! Se va la luz, se estallan transformadores. Sí. Y luego, entonces, eso ocurre en diferentes puntos de la ciudad. Y luego hay lugares donde se quedan 2, 3, 4, hasta una semana sin energía eléctrica. ¿Qué pasa? Hay plantones. Cierto. Entonces, yo creo que esto hay que tomar al toro por los cuernos y actuar con mucha responsabilidad en cuestiones de energía, en cuestiones del agua. Los estudios dicen, por ejemplo, que en la península de Yucatán, la organización Va por la Tierra dice que el 97% del agua subterránea en la península presenta algún nivel de contaminación. Imagínate. Wow. Entonces, ¿cómo queremos vivir hoy y en las siguientes, nuestras generaciones? Estamos en el momento oportuno de tomar medidas que ya se ha advertido a nivel mundial, a nivel global, con la Agenda 2030, claro, que precisamente hace un año se dijo que a nivel global los esfuerzos son insuficientes. Cierto. Y los compromisos no se están cumpliendo, van muy lento. Cierto. Y dijeron mucho cuidado, porque si seguimos de esta manera, los buenos propósitos de la Agenda 2030 van a quedar solamente como un triste epitafio. Cierto, sí, totalmente de acuerdo, porque a veces lo tomo como los propósitos de Año Nuevo, en donde pues se quedan en eso, en buenas intenciones, ¿no? En donde no nada más se queden en la buena voluntad, pero no en la acción, no en la ejecución. Y yo creo que pequeñas acciones nos puede llevar a grandes cambios. O sea, yo creo que motivo a toda la sociedad a que haga pequeñas acciones, cosas básicas, ¿no? Ahorita yo creo que la pandemia dejó esa parte, ¿no? Pero ahorita siento que está disminuyendo. Mucha gente dice, pues no va a hacer mucho la diferencia. Yo recuerdo que cuando terminó la pandemia, todo el mundo llegaba con sus vasos, los famosos Yetis, todo el mundo llegaba a las reuniones con sus vasos. Ahorita ya no tanto, y se consume el desechable y se consume la cuestión esta, pues sí, del consumo de use y tírese. Yo creo que con ese pequeño detalle de, ¿sabes qué? Tráete tu vaso Yeti, tráete tu taza, tráete se pueden hacer muchas cosas. No se va a cambiar el mundo, posiblemente, pero puedes mejorar. Digo, es un pequeño cambio. ¿Qué otro cambio nos puede sugerir, estimado Julián? Pues yo creo que en la parte individual, claro, pues hay que procurar sembrar árboles en nuestras casas o en las zonas donde nosotros tenemos algún tipo de influencia, ¿no? Avenidas, camellones, porque precisamente nos comentaba la arquitecta María Elena Torres, investigadora, que cuando hay ampliación de avenidas en diferentes puntos de la ciudad, pues ¿qué hace? Se botan árboles. Ahorita el Yetrán, precisamente, el Yetrán implicó que hubo que talar árboles de ya de varias decenas de años. Entonces, ¿qué podemos hacer en lo individual? Sembrar árboles, fomentar la cultura verde, fomentar el cuidado del agua, no contribuir, no ser parte de la comunicación auditiva. Imagínate que lleguemos como en la Ciudad de México, ¿no? Hoy no circula. Cierto. Y que mañana tengas que trasladarte. Digo, no está mal, pero no, que no sea por la emergencia. Claro. No, sí, o sea, hace poco tuve que ir a donde se hacen todos esos trámites de placas, y sí es mucha la gente que quiere hacer el reemplacamiento. Y eso te habla de que hay muchísimo parque vehicular, o sea, que quieren regularse. O sea, más los que no se han regulado es otro tanto. Entonces sí estamos hablando de que sí, el censo yo creo que va aumentando día a día,
porque son los que llegan de vacaciones y los que se quedan, porque muchos así estamos. Y estamos hablando de 1 millón, más de 1 millón de vehículos automotores, más los vehículos de otros estados que no hacen su cambio de propietario. Así es. De lugar de origen. Sí, no, y que generan esta contaminación que no queremos que pase, como tú muy bien lo dices, en Ciudad de México. En Ciudad de México tengo familiares que están en Ciudad de México y un saludo a todos nuestros amigos que nos ven por allá. Pero es casi cada tercer día contingencia ambiental, el hoy no circulas una vez a la semana, aglomeraciones en sistema de transporte. Sí está muy complicado y no hay que llegar a eso. Ahora, ¿qué te parece si generamos en ese momento la primera acción para contribuir al cuidado del medio ambiente? ¿Qué te parece si le pedimos a las personas que vean ese video cómo nos pueden ayudar? Que le den like, que compartan y que comenten. Me parece excelente, amigo. Aquí ya escucharon al buen periodista Julián. Like, compartan y comenten. Pues Julián, ¿algo más que quieras agregar? Pues la verdad que yo felicito a los Rotarios, Todos Somos Mérida, por esta labor que están haciendo, por el altruismo, por el compromiso social, por esa conciencia que se pretende impulsar y sobre todo, particularmente hoy, en el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, Julián. Yo te hago un gran reconocimiento porque siempre has sido un periodista muy detallista, muy preparado, la verdad, datos muy específicos, muy afinados y muy agradecido con tu participación, más en este mes que es el cuidado del medio ambiente. Yo creo que todos estamos muy contentos de que estés aquí como invitado. Esperemos no sea la última vez. Las puertas del Club Rotario Todos Somos Mérida están abiertas para ti. Y pues muchas gracias, Julián. Al contrario, muchas gracias y ahí está el reto, que nos ayuden. Compartan y comenten. Muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima.